Martes 28 de julio del año 2020. En Espíritu Canal comenzamos como siempre haciendo oración, pidiendo al Señor por todos mis hermanos sacerdotes que ya han tenido la bendición de abrir sus parroquias, que bueno, pues volvamos todos con unidad al Señor, uniéndonos entre nosotros, ¿verdad? En reuniones tanto de canales como diocesanas, en algunos casos vicariales, en algunos casos religiosas, ¿verdad? A veces están en esos momentos importantes de la orden. Que el Señor nos ayude a todos los sacerdotes en esta reapertura de nuestro camino pastoral. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Elevamos nuestra oración al Señor y agradecemos un día más de vida y pedimos por todas las parroquias, por todos los movimientos apostólicos, por todos los grupos, para que juntos nos unamos y sigamos nuestro camino pastoral, para que pues podamos continuar celebrando la Santa Misa diariamente con la gran bendición y el encuentro del Señor en nuestros corazones. Que Él nos lo permita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues ya empezamos. Es martes. Bendito sea el Señor. Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo». Jesús les contestó: «El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». Palabra del Señor. En la reflexión del Evangelio notamos nuevamente cómo tiene una predilección por sus apóstoles y cómo les habla con claridad lo que a otros les habla con parábolas. El asunto de la semilla que efectivamente necesita para cumplir su misión la tierra fértil que le dé todos los nutrientes necesarios, el sol, el agua y por supuesto una tierra buena. Pero ¿qué es lo que sucedió? La semilla ha caído en terrenos pedregosos, en terrenos con espinas, en terrenos pues de tierra seca poco profunda y en tierra buena. Y nos habla precisamente explicando a los apóstoles ya más profunda y seriamente lo que va significando este asunto. Bueno, pues habla precisamente del significado de esta parábola, hablando de las seducciones del mundo, hablando de la gente que se entusiasma pero no es perseverante, hablando de la gente que pues no lucha ni trabaja por la paz, y también sin duda la recompensa de aquel que se deja hacer una tierra fértil, una tierra que da efectivamente fruto. Y en otro momento también habla de aquella planta que no da fruto. Bueno, pues entonces invita a cortarla y arrojarla en el fuego, allá donde será quemada porque no ha cumplido su misión. Dice, allá será el llanto y la desesperación. Una referencia muy clara al infierno, ¿verdad? A la condenación eterna. Y dice, pues no nos hagamos, el que tenga oídos para oír, que oiga. No cierre sus oídos, el que tenga ojos para ver, que vea. No cierre sus ojos, vea con claridad, vea con verdad lo que está sucediendo. Y bueno, pues aquí está la palabra de Dios que día con día nos va alimentando. No permitamos en nuestro camino tener piedras o espinos que sofoquen la buena semilla que Dios ha sembrado en nosotros, su palabra, para poder dar fruto el día de mañana con nuestra actitud verdaderamente cristiana. Pues para el tema continuamos la Lectio Divina, y hay dos maneras de ver
esta lección divina. Una de ellas es de manera ascendente y otra de ellas descendente. Descendente decían algunos, ¿verdad?, grandes místicos y oradores, que la lección divina era como una tormenta, una lluvia que iba cayendo y que iba cayendo de lugar en lugar hasta llegar a alimentar un río, un pueblo, ¿verdad? O sea, como que era paulatinamente que esa agua llegara hasta su destino. Esa es una manera de ver la lección divina. Así va paulatinamente, proceso, paso a paso. Ahora, de manera ascendente es como si subiéramos los peldaños de una escalera, decían algunos. Vamos subiendo, vamos subiendo. El primer escalón no es el tercero. El segundo no es el cuarto. Por eso tenemos que tener muy en claro, con antelación, lo que vamos haciendo, para no confundir los pasos, porque si no lo entendemos al principio, después nos dificultamos. Vamos al primer paso. Hoy corresponde al primer paso de la Lectio Divina. Recordemos que Lectio Divina en latín es la lectura orante de la palabra de Dios. Lectio es el primer paso. Lectio, se los traduzco, lectura. Isidoro de Sevilla enseña: cuando rezamos hablamos con Dios. Cuando leemos, Dios habla con nosotros. Por eso la importancia de preguntarnos qué dice este pasaje. ¿Qué dice este pasaje? El texto es solo un pretexto para que cada uno de sus lectores teja el suyo. La Sagrada Escritura es la referencia indispensable. Desconocer las Escrituras, como afirma San Jerónimo, es desconocer a Cristo Jesús. Para una adecuada lectura es menester hacer algunas anotaciones de índolo exegético, es decir, escudriñando, indagando, interesándonos en cosas que no vamos comprendiendo, las podemos ir anotando para estudiarlas después o preguntar a quien más sabe. Los comentarios a pie de página son importantísimos. Recordemos que la Biblia católica tiene esa ventaja sobre las demás Biblias, que tiene citas al pie de página. Son las puertas de acceso a una auténtica comprensión. Hace más de 7000 años Confucio decía que la restauración de la cultura humana empezaba con la recuperación del sentido de las palabras. El tiempo y el espacio son componentes lingüísticos imprescindibles para describir la realidad. Bakhtin denomina a la conjunción de estos componentes cronotopo. En el cronotopo se organizan activamente los acontecimientos de un relato. De ello depende la forma y la comunicabilidad de la narración. Por eso llama la atención algunos pasajes donde no se precisa el lugar y el tiempo. ¿Acaso nos sugiere así fijar nuestra atención en lo que acontece en el corazón de las personas que actúan en las escenas? La paciencia no es solo disposición, es un acto que exige no distraerse, porque los detalles contienen muchas veces la médula del mensaje. Estar atentos a los símbolos, plenamente conscientes que en no pocas ocasiones reemplazan con ventaja toda la explicación conceptual. Allí donde vayas, ten siempre presente a Dios ante tus ojos, y cualquier cosa que hagas, apóyate siempre en el testimonio de las Sagradas Escrituras. Esto de San Atanasio. Debemos pues escudriñar la Sagrada Escritura en todas y cada una de sus dimensiones, porque revela una pluralidad de sentidos que nos sugieren viajar por los atajos de la inteligencia intuitiva. Tú pues, Señor e Hijo mío, atiende principalmente a la lección de las Escrituras divinas. Esto lo podemos tomar en la primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Pero atiende, pues de mucha atención tenemos necesidad quienes leemos lo divino, a fin de no decir ni pensar nada temerariamente acerca de ello. Y a la par que tiendes a la lección de las cosas divinas con intención fiel y agradable a Dios, llama y golpea lo escondido de ellas, y te abrirá aquel portero que, quien dijo Jesús, a este le abre el guardián en Juan 10. Recurramos al magisterio de los santos, en nuestro caso particular al de Santa Teresa de Jesús, quien propone contemplar a Jesús libro vivo, y el padre Arturo Paoli, quien asegura: la única certeza que podemos dar a la generación joven es la de San Pablo. Sé en quién he creído. Quien ha dicho sí a Cristo, no a una cultura, no a una acción interesante, no a una estructura, sino a Él. A Él puede fortificar
a los débiles y estimular una respuesta a la vez que no cesa de llamar tanto en los momentos de crisis como en los momentos de claridad. En suma, ¿qué quiere decir esto de la lección? La lección, leer, responde a la pregunta ¿qué dice el texto? Simple y llanamente. Vamos a leer lo que dice. No le vamos a poner nada más. No le vamos a inventar nada más. No vamos a elucubrar en nada más. Simple, sencilla y llanamente vamos a leer. Y suele suceder que a veces no es suficiente una sola vez. A veces es necesario leerla 2 o 3 veces. 1, 2 o 3 veces para medio captar qué es lo que dice. Entonces, parando oreja, poniendo toda la atención, los 5 sentidos, ¿qué dice el texto aquí? No es que me gustaría, no es que me dice a mí, no es lo que yo pienso que dice, no le está hablando a la vecina, no. ¿Qué dice el texto tal cual, llanamente? El texto dice esto. Estos son los personajes, estos son los acontecimientos, estos son los lugares, este es el tema de lo que nos está hablando el texto, tal cual es lo que dice. Ese es el primer paso, no se les olvide como tema del día de hoy. El día de mañana iremos al segundo pasito de la lección divina que se llama meditatio, en español, meditación. Este es el tema del día de hoy. Y para santos y conversos, hoy tenemos a San Víctor I, Papa. Nacido en África, sucedió a San Eleuterio en el año 189. Sin duda fue un periodo tranquilo y favorable, pero ya para el concilio en el año 198 fue necesario, ya como obispo, una disciplina fuerte a otros obispos y por supuesto a muchos sacerdotes. Esto no le fue muy bien. El tema era oponerse al gnosticismo que estaba brillando fuertemente como corriente pues herética. Y sobre todo tuvo muchos problemas con un tal Polícrates, obispo de Éfeso, que se enfrentó a él y tuvo dificultades porque no quería acatar con obediencia lo que él estaba poniendo. Incluso se daban algunas situaciones, imagínense ustedes, algunos personajes de Asia querían, según su cultura, seguir celebrando la Pascua en un día diferente al día domingo. Y bueno, querían hacer sus formas, sus ideas, según sus tradiciones. Incluso algunos los apoyaban. San Víctor amenazó con excomunión. Se puso rudo y solamente de esa manera defendió la uniformidad sin que otros obispos mezclaran ideologías o formas extrañas. Teodoto llegó a decir: Jesús es un hombre dotado de poderes sobrenaturales. Pero ¿qué creen? No es Dios. Una especie de arrianismo, ¿no? A una especie de decir Jesús no es Dios. Estuvo interesante la lucha contra él, ¿verdad? Contra su ideología. Y antes de la persecución de Severo VII, él falleció desafortunadamente. Fue llamado a la presencia de Dios para rendir cuentas acerca de su episcopado en esta tierra. Y dice también la tradición que San Víctor I fue el primer obispo en celebrar la Santa Misa en la lengua de la Iglesia, en latín. Y se le llamó mártir no porque haya derramado su sangre, sino por todas las broncas que se echó al querer poner en orden a la Iglesia, que ciertamente lo logró en muchos aspectos, pero sí fue muy perseguido por los mismos que eran rebeldes a su mandato. Pidamos la intercesión de San Víctor Papa por el Papa emérito Benedicto XVI, que perdió a un hermano en este tiempo de pandemia, y también al Papa Francisco por su salud y por su dirección dentro de la vida de la fe. En Santos y Conversos el día de hoy, San Víctor I, Papa. Y para el chiste de hoy, resulta un señor muy contento, le comenta el padre,
que se puso a limpiar la casa con esta pandemia, encontró la película de su boda. Esa película estaba grabada en beta, mucho antes del VHS, mucho antes de los discos compactos. Algunos chavos no me entenderán mucho. Y bueno, pues puso su película en beta y se puso a ver con mucha alegría el día de su boda y venía muy contento. Y dice el padre, ay, te sentiste muy feliz de haber visto la película de tu boda otra vez. Sí, padre, pero es que yo la vi en Redwin. En Redwin quiere decir regresando la película. Y fue muy interesante y muy emocionante ver cómo dejaba yo a la mujer ahí, me salía de la iglesia. Así la vio y así le gustó. Y en Curiosidades de la Iglesia Católica, revisando la Sagrada Escritura, hoy nos toca revisar a Esdras y Nehemías. Tras el regreso de la reconstrucción, una tierra desolada, un pueblo peregrino, después de años de destierro, esta es la experiencia que está detrás de los libros de Esdras y de Nehemías. Comparten esta misma realidad histórica. Y vamos a los 3 puntos claves de la lectura de estos libros. Punto número 1, las circunstancias históricas. Cuando el rey persa Ciro conquistó Babilonia, fue tolerante con todos los pueblos sometidos. En el año 538 a.C. promulgó un edicto por el que se permitía a los deportados regresar a su país y muchos israelitas decidieron regresar a la patria de sus antepasados. El rey persa nombró un comisionario y un sacerdote para reconstruir la ciudad, el templo de Jerusalén, pero la reconstrucción encontró muchas dificultades. Durante el reinado de Artajerjes I, del año 464 al 424 a.C., se encarga al gobernador Nehemías y al sacerdote Esdras la restauración. Poco a poco ambos personajes no solo logran la reconstrucción de la ciudad y del templo, sino también la restauración de la conciencia religiosa del pueblo de Dios. Ahí fueron una gran mancuerna Esdras y Nehemías. Punto número 2, la continuación de la historia cronista o cronística. Los libros de Esdras y de Nehemías fueron en su origen una sola obra, cuyo autor utilizó documento variado de características en los archivos del Templo de Jerusalén. El autor ordenó todo este material y siguiendo los esquemas de la escuela cronística, el resultado es una obra que sigue esta secuencia. Retorno de los judíos exiliados y reconstrucción del templo. Esdras del 1 al 6, me refiero a los capítulos. Actividad de Esdras y restauración de la comunidad de Jerusalén. Esdras 7 al 10. Primera misión de Nehemías, que lo vemos en Nehemías, precisamente 1 al 7. Lectura de la ley y renovación de la alianza en Nehemías 8 al 10. Nehemías reorganiza la comunidad, Nehemías 11 al 12. Y segunda misión de Nehemías en Jerusalén, en Nehemías 13. Vamos al punto número 3, las claves religiosas. Regresar a la tierra prometida significa que para el Señor este pueblo sigue siendo el depositario de las promesas divinas. Varios lugares adquieren entonces un lugar muy especial renovado. El templo es símbolo de la presencia permanente de Dios en medio de su pueblo. Jerusalén, la ciudad de David, ciudad santa y mesiánica. La asamblea reunida para celebrar el culto. Pérdida de la independencia política, la comunidad busca su unidad religiosa a través de la cual se manifiesta y perdura como pueblo. Y finalmente la ley que es proclamada y promulgada para el pueblo como cimiento que sostiene de ahora en adelante su nueva vida. Interesante en las curiosidades de la iglesia, los libros de Esdras y Nehemías. Y para la rola del alma, no se olviden de escuchar esta canción que se llama Canto su amor, de Aimé y Richard Martínez. Canto su amor, de Aimé y Richard Martínez. Esto es la rola del alma.
En la buena onda reconocemos a un hermano sacerdote que ha realizado sus misas virtuales y además ha tenido la caridad de visitar a su abuelita con todos los cuidados, la abuelita enferma, y atrás de una ventana grande le celebra la Santa Misa. Es una caridad muy hermosa tener la bendición. Están hablando mucho de esta fotografía, como el hermano sacerdote le celebra la Santa Misa a su abuelita. Bueno, pues aquí exaltamos por un lado la gran importancia de celebrar la misa como una vida litúrgica, sacramental, ministerial. Y por otro lado también la gran bendición de Dios para con todos los que han seguido las misas virtuales en una comunión espiritual y los que han tenido la bendición de tener la misa en sus casas. Por lo menos yo he celebrado aquí también en casa de mamá la Santa Misa y ha sido una experiencia muy grata, muy bonita, el poder bendecir el hogar mismo de tus seres queridos y desde ahí, a través de la pantallita, poder transmitir a todos los hermanos necesitados. Es una experiencia muy interesante, se ha hecho también desde la parroquia y bueno, pues el interés es esa cercanía en familia como hemos tenido en oportunidad, pero también el no perdernos de la conexión espiritual con Cristo Jesús. Recibamos la bendición. El Señor les guarde, les protege y les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Y les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y permanezca en ustedes para siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno Cruz. Estoy muy contento de estar aquí en Espíritu Canal. Vamos hacia los 100 videos y no se te olvide darle clic a la campanita, suscribirte, invitar a otros hermanos que lo hagan para que este material se conozca y que vivamos todos unidos nuestra fe. Dios te bendice en este martes. Nos vemos mañana.